Nuera rechaza a la familia en Navidad, pero un caballo descubre el verdadero valor. La lujosa casa de los Salazar brillaba con luces navideñas que titilaban como estrellas en el cielo. Dentro, el aire estaba impregnado de la mezcla de pavo al horno y dulces de jengibre, pero la atmósfera festiva se hacía opresiva para Clara, quien, con su hijo Diego y su hija Sofía, cruzaba el umbral con el corazón latiendo a 1000 por hora. Este año sería diferente, pensó. Esta vez no dejaría que Mariana, su cuñada, aplastara su espíritu con su arrogancia. Mariana era la joya de la familia Salazar, aclamada por todos y reverenciada por su estatus. Pero también era un huracán de críticas, capaz de arrasar con cualquier intento de bienestar. Su mirada afilada se posó en los niños y Clara sintió cómo el aire se espesaba. «¿Pero qué vestido lleva Sofía? Creí que nadie en esta familia podría ser tan simple», murmuró Mariana, alzando una ceja mientras ajustaba su vestido de diseñador. Ese comentario caló hondo en Clara. Sofía, apenas de 8 años, le había dedicado horas de entusiasmo para encontrar el vestido perfecto, y este desprecio le dolió más que cualquier otro insulto. Sin embargo, el verdadero golpe llegó poco después, cuando Mariana desairó los esfuerzos de Clara. «No entiendo cómo alguien que trabaja de esas maneras puede querer llamar la atención en una fiesta como esta», dijo, mientras alguien, oculto en un rincón, murmuraba en voz baja sobre lo poco adecuada que era Clara. Un nudo se formó en su garganta. Recordaba a su hermano Arturo su apoyo incondicional. No estaba allí, confiando en que Clara podría manejar la situación. Pero ¿cómo manejar el acoso de alguien que ha hecho del desprecio un arte? Mientras Mariana continuaba su tiranía verbal, Clara sintió que su valor se desvanecía. Podía ver a Diego jugando con un caballito de madera, un regalo de su hermano. En ese momento, un atisbo de valor resurgió en ella. Con la botella de vino chispeando, se posicionó frente a todos. «Quiero decir unas palabras», anunció, y el murmullo cesó. Estaba temblando, sí, pero sus manos se aferraban a la copa con determinación. «Esta familia es quizás lo más despreciable que he experimentado, y estoy aquí para decir que he dado todo por mis hijos, por el hogar que construimos a pesar de sus críticas. Mis hijos son lo que más amo, y no permitiré que los menosprecien más», exclamó Clara, con la voz firme y resonante. Las bocas se abrieron y los murmullos comenzaron a recorrer la sala como una tormenta. Clara, empoderada, vio la sorpresa pintada en los rostros de los familiares. Su propio valor iluminaba el ambiente y se sintió por primera vez liberada, e incluso Mariana parecía aturdida. Al regresar a casa, su enorme hogar se sintió diferente. Había elevado su voz y, con ello, su espíritu. Mientras sus hijos se acomodaban para dormir, Clara se sentó en el salón, frente al árbol, donde un adorno bien bruñido brillaba intensamente. Era un caballito de madera, el mismo que había hecho su pequeña Sofía junto a Arturo. En ese instante, el amor de su familia la envolvió como un abrigo cálido. Fue un recordatorio de que su valor no estaba en la riqueza material, ni en los lujos superficiales, sino en la autenticidad de su amor y esfuerzo. Clara sonrió para sí misma. Había dejado atrás las sombras de la opresión y abrazado su voz. Las decoraciones brillantes no solo reflejaban luz, sino también la chispa que había redescubierto dentro de sí. Había aprendido una lección invaluable. La verdadera riqueza de la vida reside en el amor, no en una fachada de opulencia. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo, y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. Asterisco asterisco capítulo continuación. El secreto enla oscuridad asterisco asterisco. Al salir de la casa de los Salazar, Clara sentía que su espíritu había resurgido, pero una inquietud persistía en su pecho. ¿Había sido un acto de valentía o una locura? En la tranquilidad de su hogar, se sentó en el sofá, rodeada por sus hijos, y comenzó a reflexionar sobre lo ocurrido. La luz del árbol navideño parpadeaba suavemente, pero la calidez del ambiente se sentía lejana, casi irreal. Diego, con su caballito de madera en brazos, la miró y preguntó: «Mami, ¿por qué Mariana es tan mala?». La inocencia de la pregunta la atravesó como un puñal. Clara sonrió, esforzándose por adornar la realidad con dulzura. «No lo sé, hijo. A veces las personas no saben cómo amarse a sí mismas y por eso lastiman a los demás.
Mientras sus palabras se deslizaban, un sonido inusual rompió la calma de la noche, un golpe en la puerta fuerte y urgente. A medida que se acercaba, un frío recorrió su cuerpo. Con el corazón acelerado, Clara abrió la puerta y su mundo se derrumbó en un instante. Ahí, en el umbral, estaba Rodrigo, su exesposo, un hombre cuya presencia había sido un eco lejano en su vida desde el divorcio. Su rostro reflejaba preocupación y miedo. «Clara, necesito hablar contigo, es urgente», dijo visiblemente agitado. Clara no recordaba haberle dado acceso a su vida nuevamente, y sin embargo algo en su mirada la instó a escucharlo. «¿Qué haces aquí, Rodrigo? No es un buen momento», le respondió cerrando la puerta un poco tras de sí, pero él la detuvo. «Es sobre Mariana. Hay cosas que debes saber, cosas que cambiaron todo», dijo mientras su voz temblaba, casi quebrándose. Un hilo de pánico se enroscó en el estómago de Clara. «Sobre Mariana, ¿qué sabes?». Ella nunca imaginó que su cuñada, tan perfecta para el resto del mundo, tuviera secretos oscuros. Rodrigo respiró hondo antes de continuar. «Ella ha estado involucrada en algo muy grave. Desde hace tiempo ha estado manipulando no solo a la familia, sino también operaciones de negocios a puertas cerradas». «¿Qué quieres decir?», preguntó Clara, su mente procesando la información en un torbellino. «Hay un testamento que nadie conoce. Mariana ha estado ocultando una herencia que le corresponde a tu familia. Una herencia que podría cambiarlo todo», reveló, sus ojos atravesando los de Clara como dagas. En ese instante todo cambió. La habitación, que durante años había sido un refugio de amor, se convirtió en un escenario de traición y desconfianza. Podía ser cierto. Clara sintió que el aire se le cortaba. La rica familia Salazar, la opulencia exhibida a través de los años, era solo una fachada que estaba en juego. La incredulidad se dibujó en su rostro. «¿Por qué vendrías a decirme esto ahora, después de todo este tiempo?», le preguntó Clara, casi en un susurro. «Porque la situación es peligrosa. Mariana te incluye en sus planes y te ve como un obstáculo», dijo Rodrigo, dejando caer las palabras como pesadas piedras. Los ojos de Clara se agrandaron al escuchar eso. Su corazón reverberaba con un eco de horror. Mariana tenía planes que podrían destrozar no solo su vida, sino la de sus hijos. «Tienes que prepararte, tienes que actuar rápido», advirtió Rodrigo. La alarma en su voz resonaba como un campanario en su mente, y entonces un grito desgarrador rompió la tranquilidad de la noche. Sofía apareció en la puerta del salón, su rostro pálido y asustado. «Mamá, hay alguien en el jardín». La pequeña temblaba de miedo y Clara sintió que su respiración se cortaba. «Rodrigo, ¿qué está pasando?», gritó mientras el estruendo del miedo paralizaba sus pensamientos. El sonido de pasos crujientes sobre las hojas secas se acercaba. «Hay que escondernos», ordenó Rodrigo, pero la mente de Clara estallaba en preguntas. ¿Qué estaba sucediendo realmente? El giro había comenzado y su vida ya no volvería a ser la misma. Sus acciones ahora debían ser rápidas y decisivas. Sería capaz de enfrentar lo que Mariana había desatado en la oscuridad. Con el corazón en un puño, Clara sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Quién estaba al acecho en su jardín? ¿Qué secretos aún quedaban por descubrir? La tensión se adueñaba del aire y Clara se preparaba para lo que podría ser una batalla por su vida y la de sus hijos. El poder de la verdad estaba a punto de revelarse, pero el precio de esa revelación podría ser devastador. Esto no había terminado. Clara estaba lista, pero ¿y Mariana? El juego apenas comenzaba y ella sería parte de una lucha titánica que podría cambiar la historia de su familia para siempre. Almohadilla, 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 capítulo continuación. El secreto ENLA oscuridad. Al salir de la casa de los Salazar, Clara sintió que su espíritu había resurgido, pero una inquietud persistía en su pecho. ¿Había sido un acto de valentía o una locura? En la tranquilidad de su hogar, se sentó en el sofá, rodeada por sus hijos, y comenzó a reflexionar sobre lo ocurrido. La luz del árbol navideño parpadeaba suavemente, pero la calidez del ambiente se sentía lejana, casi irreal. Diego, con su caballito de madera en brazos, la miró y preguntó: «Mami, ¿por qué Mariana es tan mala?». La inocencia de la pregunta la atravesó como un puñal. Clara sonrió, esforzándose por adornar la realidad con dulzura. «No lo sé, hijo. A veces las personas no saben cómo amarse a sí mismas y por eso lastiman a los demás». Mientras compartía esas palabras, un golpe inusual resonó en la puerta, fuerte y urgente. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Con el corazón acelerado, Clara abrió la puerta y se encontró con Rodrigo, su exesposo. Su rostro reflejaba preocupación y miedo. «Clara, necesito hablar contigo». «Es urgente», dijo, visiblemente agitado. «¿Qué haces aquí, Rodrigo?». «No es un buen momento», le respondió, cerrando la puerta un poco tras de sí, pero él la detuvo.
Es sobre Mariana. Hay cosas que debes saber, cosas que cambiaron todo, dijo mientras su voz temblaba. Un hilo de pánico se enroscó en el estómago de Clara. Sobre Mariana, ¿qué sabes? Nunca imaginó que su cuñada, tan perfecta para el resto del mundo, tuviera secretos oscuros. Rodrigo respiró hondo antes de continuar. Ella ha estado involucrada en algo muy grave, manipulando no solo a la familia, sino a los negocios a puertas cerradas. ¿Qué quieres decir?, preguntó Clara, su mente procesando la información en un torbellino. Hay un testamento que nadie conoce. Mariana ha estado ocultando una herencia que le corresponde a tu familia. Una herencia que podría cambiarlo todo, reveló, sus ojos atravesando los de Clara como dagas. La incredulidad se apoderó de ella. La rica familia Salazar, la opulencia exhibida durante años, era solo una fachada. ¿Por qué vendrías a decirme esto ahora, después de todo este tiempo?, le preguntó Clara, casi en un susurro. Porque la situación es peligrosa. Mariana te ve como un obstáculo, afirmó Rodrigo con la voz llena de urgencia. En ese momento Sofía apareció en la puerta del salón, su rostro pálido y tembloroso. «Mamá, ¿hay alguien en el jardín?», su grito rompió la calma de la noche. El corazón de Clara se detuvo. «Rodrigo, ¿qué está pasando?», gritó mientras el miedo la paralizaba. «Hay que escondernos», ordenó Rodrigo, pero Clara luchaba por asimilar la revelación de su exesposo y el pánico de su hija. De improviso, las luces del jardín parpadearon y una figura oscura emergió de la sombra. Clara sintió que el aire se le cortaba. «Mariana», pensó, pero la presencia se volvió cada vez más clara y aterradora. Era un desconocido con una expresión amenazante. «Clara, vamos, enciérrate», gritó Rodrigo, atrayendo a los niños hacia el salón. Pero justo en ese instante, un ruido ensordecedor resonó. El vidrio de la ventana se rompió. Los niños gritaron y Clara sintió como su mundo se desmoronaba. «Rodrigo, haz algo», suplicó mientras el desconocido se acercaba más, los pasos resonando cada vez más fuertes. Y de repente un grito desgarrador perforó la oscuridad. Era Mariana. «Clara, no lo hagas, no te atrevas a abrir esa puerta», exclamó. Clara se dio cuenta de que todo había enloquecido. Las palabras de Rodrigo, la amenaza en su jardín, la revelación sobre la herencia, todo estaba interconectado en una red de engaños que la dejaba sin aliento. «Mariana, ¿qué sabes de esto?», exigió Clara, su voz resonando con la fuerza de un desafío. Mariana se quedó paralizada por un momento y Clara aprovechó la oportunidad para avanzar. «¿Qué está pasando realmente? No lo entiendes. Ese dinero no es lo que parece. Hay cosas que están en juego mucho más grandes que esta familia», pronunció Mariana, su mirada enloquecida. La tensión era palpable. Clara sintió que su corazón se aceleraba, como si el tiempo se hubiera estancado. Las luces parpadeaban con insistencia mientras el desconocido se acercaba más. «Todo esto es por tu culpa, Mariana. No puedes escapar de lo que has hecho», gritó Rodrigo, su voz llena de rabia y desesperación. Clara se dio cuenta de que no solo luchaban contra un intruso en su jardín, sino contra secretos, complejos hilos de traición y un legado que amenazaba con destruir a toda la familia. ¿Quién era realmente ese desconocido? ¿Qué lazos ocultos unían a Mariana con él? El peligro era real y el juego apenas comenzaba. ¿Podría Clara hacerse con el control antes de que todo se desmoronara? La batalla estaba a punto de estallar y el resultado sería devastador. Su única certeza era que nada volvería a ser como antes. Las luces del árbol navideño seguían parpadeando, una ironía en medio de la oscuridad. Podría encontrar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Esto no había terminado. Clara estaba lista, pero ¿y Mariana? El misterio y la traición acechaban y la lucha se intensificaba. Una pregunta resonaba en el aire. ¿Quién realmente controlaba el destino de su familia? La noche prometía revelaciones explosivas y Clara sabía que no había vuelta atrás. Almohadilla, 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 capítulo continuación. La encrucijada oscura, la tensión en el aire era palpable. Clara sintió cómo la presión aumentaba al mismo tiempo que la figura oscura se acercaba, oscureciendo más aún la noche. Rodrigo y Mariana, frenéticos, intentaban entender lo que estaba ocurriendo, pero Clara no podía apartar su mirada del desconocido que se acercaba a su hogar. «¿Quién eres?», gritó, su voz temblorosa resonando en la oscuridad. El extraño se detuvo un momento, y antes de que pudiera responder, Mariana salió disparada hacia él con una mezcla de furia y miedo. «No lo dejes entrar, Clara, es peligroso», exclamó mientras su rostro se retorcía en una expresión de desesperación. «Mariana, cálmate», le respondió Clara, sintiendo cómo la confusión la envolvía. «¿Qué hay entre tú y él? Explícame».
exigió mientras la angustia de proteger a sus hijos crecía. Es parte del pasado que ambos hemos tratado de ocultar, pronunció el extraño, sus ojos brillando a la luz parpadeante del árbol navideño. Se llama Samuel y ha venido a traerte un mensaje, agregó mientras su voz se tornaba más firme. Samuel, el que desapareció, murmuró Clara, un golpe de sorpresa atravesándola. Sandra, la hermana mayor que todos creían fallecida en un accidente hace años, había estado en la misma conversación, como un eco lejano y doloroso. No puede ser, Samuel clavó su mirada en Clara. No soy el único que ha vuelto. Tú también tienes un pasado que no puedes ignorar. Recibí un mensaje de alguien que quiere que sepas la verdad sobre la herencia. Una herencia que te pertenece desde hace décadas, decía, su voz resonando con un eco desgarrador. Mariana palideció y dio un paso atrás buscando un resquicio de seguridad. ¿Qué herencia? ¿Qué es esto?, preguntó apenas conteniendo las lágrimas. Clara no podía procesar la magnitud de lo que escuchaba. Las palabras de Samuel caían como piedra tras piedra y sus pensamientos se agolpaban como un torbellino. La herencia que tanto había anhelado en su familia, el verdadero secreto que había mantenido Mariana y la aparición de Samuel la hacían replantearse todo, su vida, su historia y hasta su identidad. Mariana sabe más de lo que dice Clara. Deberías ser tú quien lo conozca, porque no solo afecta a tu futuro, sino al de sus hijos también, insistió Samuel mirándola con determinación. El rostro de Mariana se tornó una mezcla de ira y desesperación. No le creas, Clara. Está aquí para destruir lo poco que nos queda, gritó, pero Clara notó que su voz traicionaba su propia inseguridad. Silencio, ordenó Clara, sintiendo la rabia y la resolución rastreando por su interior. ¿Qué tienes que esconder, Mariana? ¿Por qué has ocultado tanto? De repente un grito desgarrador rompió el aire. Sofía, más asustada que nunca, apareció en el marco de la puerta. «Mami, el jardín está lleno de luces raras y susurros», chilló, y sus afilados ojos reflejaban el horror. En ese momento, la habitación estalló en caos. Rodrigo intentó calmar a Sofía mientras Samuel, visiblemente angustiado, dijo: «Clara, la verdad sobre la herencia es que hay una cláusula. Mariana ha manipulado todo para evitar que te corresponda. Está usando el legado familiar para su propio beneficio». Las palabras resonaron en la mente de Clara, un eco de revelaciones y traiciones. La sombra del desconocido parecía un indicio de lo que estaba a punto de desplomarse en su vida. Las luces misteriosas en el jardín comenzaron a brillar con más claridad, creando un espectáculo aterrador en el entorno. ¿Qué tipo de legado es este, Mariana? ¿Es algo más que tierras y dinero? ¿Qué otros secretos has mantenido?, preguntó Clara, mientras la confusión se convertía en determinación. Las palabras de Samuel la presionaban, como un reloj de arena que se vaciaba ante sus ojos. «Es por el bien de la familia», gritó Mariana, sus ojos llenos de desesperación, pero Clara ya no podía confiar en su hermana. Dentro de ella, la chispa de la verdad había comenzado a encenderse. La familia no se crea sobre secretos y mentiras. No puedo quedarme de brazos cruzados. En un acto instintivo, Clara se enfureció con la revelación. Un estruendo de emociones la arrastró. «Voy a descubrir cada rincón de esta historia. Y no importa lo que cueste, haré lo necesario para proteger a mis hijos», afirmó, consciente de que un nuevo capítulo se había abierto. Samuel, todavía en la entrada, miró a Clara con aprobación. «No sabes lo que te espera, Clara. La llave de la herencia no es solo física, está ligada a descubrir quién eres realmente». Esas palabras retumbaron como un eco en su mente. Antes de que pudiera procesar completamente el enigma, un nuevo sonido rompió la atmósfera de tensión. La puerta trasera estalló y un grupo de hombres, envueltos en sombras, irrumpieron en su hogar con una intención ominosa. «¿A dónde vas, Clara?», parecía susurrar el aire, y el horror se instaló de nuevo. La situación estaba más allá de cualquier control. ¿Podría Clara realmente enfrentar lo que había desatado? La oscuridad de los secretos familiares ahora resonaba sin compasión, y el destino de sus hijos estaba en juego. ¿Cómo podría regresar de esta tormenta? ¿Dónde se escondía la verdad real? Clara sabía que debía actuar, pero la pregunta ahora era: ¿sería capaz de desenmascarar a Mariana antes de que la oscuridad la consumiera a ella y a su familia? Almohadilla, capítulo continuación. La encrucijada oscura, la tensión en el aire era palpable. Clara sintió cómo la presión aumentaba al mismo tiempo que la figura oscura se acercaba, oscureciendo más aún la noche. Rodrigo y Mariana, frenéticos, intentaban entender lo que estaba ocurriendo, pero Clara no podía apartar su mirada del desconocido que se aproximaba a su hogar. «¿Quién eres?», gritó, su voz temblorosa resonando en la
Oscuridad, el extraño se detuvo un momento, y antes de que pudiera responder, Mariana salió disparada hacia él con una mezcla de furia y miedo. «No lo dejes entrar, Clara». «Es peligroso», exclamó mientras su rostro se retorcía en una expresión de desesperación. «Mariana, cálmate», le respondió Clara, sintiendo cómo la confusión la envolvía. «¿Qué hay entre tú y él? Explícame», exigió mientras la angustia de proteger a sus hijos crecía. «Es parte del pasado que ambos hemos tratado de ocultar», pronunció el extraño, sus ojos brillando a la luz parpadeante del árbol navideño. «Se llama Samuel y ha venido a traerte un mensaje», agregó mientras su voz se tornaba más firme. «Samuel, el que desapareció», murmuró Clara, un golpe de sorpresa atravesándola. Sandro, el hermano desaparecido, había estado en la misma conversación, como un eco lejano y doloroso. «No puede ser», Samuel clavó su mirada en Clara. «No soy el único que ha vuelto, tú también tienes un pasado que no puedes ignorar. Recibí un mensaje de alguien que quiere que sepas la verdad sobre una herencia que te pertenece desde hace décadas», decía, su voz resonando con un eco desgarrador. Mariana palideció y dio un paso atrás, buscando un resquicio de seguridad. «¿Qué herencia? ¿Qué es esto?», preguntó apenas conteniendo las lágrimas. Clara no podía procesar la magnitud de lo que escuchaba. Las palabras de Samuel caían como piedra tras piedra y sus pensamientos se agolpaban como un torbellino. La herencia que tanto había anhelado en su familia, el verdadero secreto que había mantenido Mariana y la aparición de Samuel la hacían replantearse todo. Su vida, su historia y hasta su identidad. «Mariana sabe más de lo que dice Clara. Deberías ser tú quien lo conozca, porque no solo afecta a tu futuro, sino al de tus hijos también», insistió Samuel mirándola con determinación. El rostro de Mariana se tornó una mezcla de ira y desesperación. «No le creas, Clara. Está aquí para destruir lo poco que nos queda», gritó, pero Clara notó que su voz traicionaba su propia inseguridad. «Silencio», ordenó Clara, sintiendo la rabia y la resolución rastreando por su interior. «¿Qué tienes que esconder, Mariana? ¿Por qué has ocultado tanto?». De repente un grito desgarrador rompió el aire. Sofía, más asustada que nunca, apareció en el marco de la puerta. «Mami, el jardín está lleno de luces raras y susurros», chilló, y sus grandes ojos reflejaban el horror. En ese momento, la habitación estalló en caos. Rodrigo intentó calmar a Sofía mientras Samuel, visiblemente angustiado, dijo: «Clara, la verdad sobre la herencia es que hay una cláusula. Mariana ha manipulado todo para evitar que te corresponda. Está usando el legado familiar para su propio beneficio». Las palabras resonaron en la mente de Clara, un eco de revelaciones y traiciones. La sombra del desconocido parecía un indicio de lo que estaba a punto de desplomarse en su vida. Las luces misteriosas en el jardín comenzaron a brillar con más claridad, creando un espectáculo aterrador en el entorno. «¿Qué tipo de legado es este, Mariana? ¿Es algo más que tierras y dinero? ¿Qué otros secretos has mantenido?», preguntó Clara, mientras la confusión se convertía en determinación. Las palabras de Samuel la presionaban, como un reloj de arena que se vaciaba ante sus ojos. «Es por el bien de la familia», gritó Mariana, sus ojos llenos de desesperación. Pero Clara ya no podía confiar en su hermana. Dentro de ella, la chispa de la verdad había comenzado a encenderse. La familia no se crea sobre secretos y mentiras. «No puedo quedarme de brazos cruzados». En un acto instintivo, Clara se enfureció con la revelación. Un estruendo de emociones la arrastró. «Voy a descubrir cada rincón de esta historia. Y no importa lo que cueste, haré lo necesario para proteger a mis hijos», afirmó, consciente de que un nuevo capítulo se había abierto. Samuel, todavía en la entrada, miró a Clara con aprobación. «No sabes lo que te espera, Clara. La llave de la herencia no es solo física, está ligada a descubrir quién eres realmente». Esas palabras retumbaron como un eco en su mente. Antes de que pudiera procesar completamente el enigma, un nuevo sonido rompió la atmósfera de tensión. La puerta trasera estalló y un grupo de hombres, envueltos en sombras, irrumpieron en su hogar con una intención ominosa. «¿A dónde vas, Clara?», parecía susurrar el aire, y el horror se instaló de nuevo. La situación estaba más allá de cualquier control. ¿Podría Clara realmente enfrentar lo que había desatado? La oscuridad de los secretos familiares resonaba sin compasión, y el destino de sus hijos estaba en juego. ¿Cómo podría regresar de esta tormenta? ¿Dónde se escondía la verdad real? La figura de Samuel se convirtió en un destello de luz en medio de la oscuridad. «Clara, ven conmigo antes de que sea demasiado tarde», gritó, pero los hombres avanzaban rápidamente. Clara sabía que debía actuar, pero la pregunta ahora era: ¿sería capaz de desenmascarar a Mariana antes de que la oscuridad la consumiera a ella y a su familia?
La noche prometía revelaciones explosivas. Asterisco, asterisco, almohadilla, 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 capítulo continuación. La encrucijada oscura, la tensión en el aire era palpable. Clara sintió cómo el miedo se intensificaba mientras la figura oscura se acercaba, amenazando con desmoronar su mundo. Rodrigo y Mariana estaban en un estado de pánico, inquietos, tratando de entender lo que realmente estaba ocurriendo. —¿Quién demonios es este tipo? —gritó Rodrigo, manteniendo a Sofía cercana. —Es Samuel —respondió Mariana, sus ojos desorbitados—. No puede ser, ¿por qué ha vuelto? El desconocido, a quien Clara había tratado de procesar, hizo un gesto para calmar a todos. —Por favor, escúchenme. Estoy aquí para advertirles —dijo, su voz resonando con una autoridad desconcertante en medio del caos. —¿Advertirnos de qué? —preguntó Clara, sintiendo que su corazón latía desbocado. El pánico en la habitación era tan palpable que casi podía tocarlo. —No tienes nada que hacer aquí, Samuel. Te creímos muerto —replicó Mariana, retrocediendo lentamente. Samuel pareció más decidido. —La herencia que han estado discutiendo no es solo dinero. Hay mucho más en juego. Esto involucra secretos familiares que han sido ocultos durante años, incluso para ti, Mariana —continuó, y su voz se quebró cuando miró a Clara. Tu madre, Clara, ocultó algo que cambiará todo lo que creías saber. El aire se volvió espeso. Nadie hablaba, pero la incredulidad flotaba en la habitación. Clara sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. —¿Qué secreto? Dímelo ya —exigió, su voz elevada por la rabia y la confusión. Tu madre no solo era la matriarca que todos conocen, había motivos que la llevaron a alejarte de la verdad, una historia de traición dentro de la familia y un legado que nunca esperaste, dijo Samuel, y sus palabras golpearon a Clara como un puñetazo. —Suéltalo de una vez —gritó Rodrigo, mientras Sofía se aferraba a su pierna asustada. —¿Qué estás insinuando? Es más que un testamento, Rodrigo, es una lucha de poder. La fortuna que ha mantenido Mariana no es lo que parece, está construida sobre mentiras. Y si no creen en mí, la oscuridad pronto tomará lo que les queda, advirtió Samuel con la voz tensa. Mariana, visiblemente afectada, empezó a titubear. Esto es absurdo. ¿Cómo puedes saber eso? Eres un extraño. Solo has regresado para causar confusión, replicó, su rostro enrojecido por la ira. Confusión, no Mariana. Una advertencia, retó Samuel, mientras se hacía un silencio escalofriante. Tu madre necesitaba proteger a Clara y a su herencia, mas la avaricia la llevó a sellar ese legado, y es ahora un peso que ha estado consumiendo todo lo que amamos. Clara, sintiendo el calor del conflicto zumbando a su alrededor, finalmente se atrevió a preguntar: ¿Cómo es posible que tú sepas tanto? ¿Por qué deberíamos creerte? —Porque hay algo más —dijo Samuel, levantando la voz—. Tu madre dejó en secreto un diario que nunca pensaste que existía. En él reveló todo lo que estaba oculto. Alianzas, traiciones y mi propia conexión con la familia Salazar. La verdad sobre la herencia está más cerca de lo que crees. ¿Qué quieres decir con conexión? —Explícate —exigió Clara, furiosa y temerosa al mismo tiempo. —Porque soy tu medio hermano, Clara —lanzó Samuel, y el impacto fue como un rayo que partiera el cielo en dos. Las palabras vibraron en el aire frío de la noche, y todos guardaron silencio, paralizados. La revelación electrificó la atmósfera. No puede ser —murmuró Clara, sintiendo que la respiración se le cortaba. La idea de un hermano crujió en su mente, revirtiendo años de dolor y secretos que nunca habían salido a la luz. El pánico comenzó a teñir su rostro mientras miraba a Mariana, cuyos ojos ahora reflejaban miedo y sorpresa. Si esto es cierto, ¿qué significaría para nosotros? Se atrevió a preguntar Rodrigo, encontrando su voz en medio del tumulto. Significa que hay una lucha mucho más grande aquí de la que se han dado cuenta. Y no solo está involucrada la fortuna, lo que está en juego es su vida y la de esos pequeños, dijo Samuel, apuntando hacia los niños que observaban horrorizados. Sin previo aviso, las luces del jardín estallaron, iluminando todo con un brillo casi sobrenatural. Clara sintió que una sombra se alzaba detrás del grupo, un gris oscuro que parecía crecer en el umbral de su hogar. Todo se desvanecía en un eco profundo. —¿Qué está pasando? —gritó Sofía, mientras el pánico dominaba el rostro de Rodrigo y Mariana. —Los secretos que han guardado están saliendo a la luz, no hay vuelta atrás ahora —exclamó Samuel, justo cuando un estruendo resonó en la casa. Todo se volvió un caos. La puerta principal voló hacia atrás y un grupo de hombres encapuchados irrumpió. Sus rostros ocultan el futuro que aún no conocían. —Nadie se irá de aquí hasta que se resuelva esto —dijo uno de ellos, su voz profunda como el abismo. Clara sintió un frío recorrer toda su espalda. Las cartas estaban sobre la mesa. Habría una forma de salir de esta tormenta sin que todo se desmoronara. —¿Qué están buscando?
preguntó Clara, pero su voz apenas era un susurro en medio del horror. Sin embargo, una respuesta no llegó. La incertidumbre ahora había tomado las riendas, y antes de que pudiera reaccionar, todo lo que había creído se tambaleaba sobre un hilo delgado, listo para quebrarse. Asterisco, asterisco, ¿podría Clara enfrentar esta nueva revelación? ¿Cuál sería el camino a seguir con el pasado acechando en cada esquina? Asterisco, asterisco, el destino estaba a la puerta, pero el verdadero peligro aún no había sido revelado. La noche prometía respuestas, y Clara sabía que debía prepararse para una batalla mucho más grande de lo que nunca imaginó. Almohadilla, 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 capítulo continuación. Elea encrucijada oscura, la tensión en el aire era palpable. Clara sintió cómo el miedo la envolvía mientras la figura oscura se acercaba, amenazando con desmoronar su mundo. Rodrigo y Mariana se encontraban en un estado de pánico, inquietos, tratando de entender lo que realmente estaba ocurriendo. ¿Quién demonios es este tipo?, preguntó Rodrigo, manteniendo a Sofía cerca, su pequeña mano entrelazada con la suya. Es Samuel, respondió Mariana con los ojos desorbitados. No puede ser, ¿por qué ha vuelto? El desconocido, que Clara todavía intentaba procesar, hizo un gesto para calmar a todos. Por favor, escúchenme. Estoy aquí para advertirles, dijo, su voz resonando con una autoridad desconcertante en medio del caos. ¿Advertirnos de qué?, instó Clara sintiendo que su corazón latía frenético. El pánico en la habitación era tan palpable que casi podía tocarlo. No tienes nada que hacer aquí, Samuel. Te creímos muerto, replicó Mariana, retrocediendo lentamente con el rostro pálido. Samuel pareció más decidido. La herencia que han estado discutiendo no es solo dinero. Hay mucho más en juego. Esto involucra secretos familiares que han estado ocultos durante años, incluso para ti, Mariana, continuó, y su voz se tornó más firme cuando miró a Clara. Tu madre, Clara, ocultó algo que cambiará todo lo que creías saber. El aire se volvió espeso y nadie hablaba, pero la incredulidad flotaba en la habitación. Clara sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué secreto? Dímelo ya, exigió, su voz elevada por la rabia y la confusión. Tu madre no solo era la matriarca que todos conocen, había razones para protegerte de la verdad, una historia de traición dentro de la familia, un legado que nunca esperaste, dijo Samuel, y sus palabras golpearon a Clara como un puñetazo. Suéltalo de una vez, gritó Rodrigo, mientras Sofía se aferraba a él asustada. ¿Qué estás insinuando? Es más que un testamento, Rodrigo, es una lucha de poder. La fortuna que ha mantenido Mariana no es lo que parece, está construida sobre mentiras. Y si no creen en mí, la oscuridad pronto tomará lo que les queda, advirtió Samuel con la voz tensa. Mariana, visiblemente afectada, empezó a titubear. Esto es absurdo. ¿Cómo puedes saber eso? Eres un extraño. Solo has regresado para causar confusión, replicó, su rostro enrojecido por la ira. Confusión, no, Mariana. Una advertencia, retó Samuel, mientras se hacía un silencio escalofriante. Tu madre necesitaba proteger a Clara y a su herencia, pero la avaricia la llevó a sellar ese legado, y ahora es un peso que ha estado consumiendo todo lo que amamos. Clara, sintiendo el calor del conflicto zumbando a su alrededor, finalmente se atrevió a preguntar, ¿cómo es posible que tú sepas tanto? ¿Por qué deberíamos creerte? Porque hay algo más, dijo Samuel levantando la voz. Tu madre dejó un diario que nunca pensaste que existía. En él reveló todo lo que estaba oculto, alianzas, traiciones y mi propia conexión con la familia Salazar. La verdad sobre la herencia está más cerca de lo que crees. ¿Qué quieres decir con conexión? Explícate, exigió Clara, furiosa y temerosa al mismo tiempo. Porque soy tu medio hermano, Clara, lanzó Samuel, y el impacto fue como un rayo que partiera el cielo en dos. Las palabras vibraron en el aire frío de la noche, y todos guardaron silencio paralizados. La revelación electrificó la atmósfera. No puede ser, murmuró Clara, sintiendo que la respiración se le cortaba. La idea de un hermano crujía en su mente, revirtiendo años de dolor y secretos que nunca habían salido a la luz. El pánico comenzó a teñir su rostro mientras miraba a Mariana, cuyos ojos ahora reflejaban miedo y sorpresa. Si esto es cierto, ¿qué significaría para nosotros?, se atrevió a preguntar Rodrigo, encontrando su voz en medio del tumulto. Significa que hay una lucha mucho más grande aquí de la que se han dado cuenta. Y no solo está involucrada la fortuna, lo que está en juego es su vida y la de esos pequeños, dijo Samuel, señalando a los niños, que observaban horrorizados. De repente, las luces del jardín estallaron, iluminando todo con un brillo casi sobrenatural. Clara sintió que una sombra se alzaba detrás del grupo, un gris oscuro que parecía crecer en el umbral de su hogar. Todo se desvanecía en un eco profundo.
¿Qué está pasando?, gritó Sofía, mientras la angustia dominaba el rostro de Rodrigo y Mariana. Los secretos que han guardado están saliendo a la luz. No hay vuelta atrás ahora, exclamó Samuel justo cuando un estruendo resonó en la casa. Todo se volvió un caos. La puerta principal voló hacia atrás y un grupo de hombres encapuchados irrumpió, sus rostros ocultos, llenando el ambiente de incertidumbre. «Nadie se irá de aquí hasta que se resuelva esto», dijo uno de ellos, su voz profunda como el abismo. Clara sintió un frío recorrer toda su espalda. Las cartas estaban sobre la mesa. Habría una forma de salir de esta tormenta sin que todo se desmoronara. «¿Qué están buscando?», preguntó Clara, pero su voz apenas era un susurro en medio del horror. Sin embargo, la respuesta no llegó. La incertidumbre ahora había tomado las riendas, y antes de que pudiera reaccionar, todo lo que había creído se tambaleaba sobre un hilo delgado, listo para quebrarse. ¿Podría Clara enfrentar esta nueva revelación? ¿Cuál sería el camino a seguir con el pasado acechando en cada esquina? La noche prometía respuestas explosivas, y Clara sabía que debía prepararse para una batalla, mucho más grande de lo que nunca imaginó. La presión aumentaba, el clímax era inminente y la pregunta latente resonaba entre las sombras. ¿Quién realmente controla el destino de su familia? Almohadilla, capítulo continuación. L.A. encrucijada oscura. La tensión en el aire era palpable. Clara sintió cómo el miedo la envolvía mientras la figura oscura se acercaba, amenazando con desmoronar su mundo. Rodrigo y Mariana estaban en un estado de pánico, inquietos, tratando de entender lo que realmente estaba ocurriendo. «¿Quién demonios es este tipo?», preguntó Rodrigo, manteniendo a Sofía cerca, su pequeña mano entrelazada con la suya. «Es Samuel», respondió Mariana con los ojos desorbitados. «No puede ser, ¿por qué ha vuelto?». El desconocido, que Clara todavía intentaba procesar, hizo un gesto para calmar a todos. «Por favor, escúchenme. Estoy aquí para advertirles», dijo, su voz resonando con una autoridad desconcertante en medio del caos. «¿Advertirnos de qué?», insistió Clara, sintiendo que su corazón latía frenético. El pánico en la habitación era tan palpable que casi podía tocarlo. «No tienes nada que hacer aquí, Samuel. Te creímos muerto», replicó Mariana, retrocediendo lentamente con el rostro pálido. Samuel pareció más decidido. «La herencia que han estado discutiendo no es solo dinero, hay mucho más en juego. Esto involucra secretos familiares que han estado ocultos durante años, incluso para ti, Mariana», continuó, y su voz se tornó más firme cuando miró a Clara. «Tu madre, Clara, ocultó algo que cambiará todo lo que creías saber». El aire se volvió espeso y nadie hablaba, pero la incredulidad flotaba en la habitación. Clara sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué secreto? Dímelo ya», exigió, su voz elevada por la rabia y la confusión. «Tu madre no solo era la matriarca que todos conocen, había razones para protegerte de la verdad, una historia de traición dentro de la familia, un legado que nunca esperaste», dijo Samuel. Sus palabras golpearon a Clara como un puñetazo. «Suéltalo de una vez», gritó Rodrigo mientras Sofía se aferraba a él asustada. «¿Qué estás insinuando? Es más que un testamento, Rodrigo. Es una lucha de poder. La fortuna que ha mantenido Mariana no es lo que parece. Está construida sobre mentiras. Y si no creen en mí, la oscuridad pronto tomará lo que les queda», advirtió Samuel con la voz tensa. Mariana, visiblemente afectada, empezó a titubear. «Esto es absurdo. ¿Cómo puedes saber eso? Eres un extraño. Solo has regresado para causar confusión», replicó, su rostro enrojecido por la ira. «Confusión, no, Mariana. Una advertencia», retó Samuel mientras se hacía un silencio escalofriante. «Tu madre necesitaba proteger a Clara y a su herencia. Pero la avaricia la llevó a sellar ese legado, y ahora es un peso que ha estado consumiendo todo lo que amamos». Clara, sintiendo el calor del conflicto zumbando a su alrededor, finalmente se atrevió a preguntar. «¿Cómo es posible que tú sepas tanto? ¿Por qué deberíamos creerte?» «Porque hay algo más», dijo Samuel levantando la voz. «Tu madre dejó un diario que nunca pensaste que existía. En él reveló todo lo que estaba oculto, alianzas, traiciones y mi propia conexión con la familia Salazar. La verdad sobre la herencia está más cerca de lo que crees». «¿Qué quieres decir con conexión? Explícate», exigió Clara, furiosa y temerosa al mismo tiempo. «Porque soy tu medio hermano, Clara», lanzó Samuel, y el impacto fue como un rayo que partiera el cielo en dos. Las palabras vibraron en el aire frío de la noche, y todos guardaron silencio paralizados. La revelación electrificó la atmósfera. «No puede ser», murmuró Clara, sintiendo que la respiración se le cortaba. La idea de un hermano retumbaba en su mente, revirtiendo años de dolor y secretos que nunca habían salido a la luz.
El pánico comenzó a teñir su rostro mientras miraba a Mariana, cuyos ojos ahora reflejaban miedo y sorpresa. Si esto es cierto, ¿qué significaría para nosotros?, se atrevió a preguntar Rodrigo, encontrando su voz en medio del tumulto. Significa que hay una lucha mucho más grande aquí de la que se han dado cuenta. Y no solo está involucrada la fortuna, lo que está en juego es su vida y la de esos pequeños, dijo Samuel, apuntando hacia los niños que observaban horrorizados. De repente, las luces en el jardín estallaron, iluminando todo con un brillo casi sobrenatural. Clara sintió que una sombra se alzaba detrás del grupo, un gris oscuro que parecía crecer en el umbral de su hogar. Todo se desvanecía en un eco profundo. «¿Qué está pasando?», gritó Sofía, mientras la angustia dominaba el rostro de Rodrigo y Mariana. «Los secretos que han guardado están saliendo a la luz». «No hay vuelta atrás ahora», exclamó Samuel justo cuando un estruendo resonó en la casa. La puerta principal voló hacia atrás y un grupo de hombres encapuchados irrumpió, sus rostros ocultos, llenando el ambiente de incertidumbre. «Nadie se irá de aquí hasta que se resuelva esto», dijo uno de ellos, su voz profunda como el abismo. Clara sintió un frío recorrer toda su espalda. Las cartas estaban sobre la mesa. Habría una forma de salir de esta tormenta sin que todo se desmoronara. «¿Qué están buscando?», preguntó Clara, pero su voz apenas era un susurro en medio del horror. Sin embargo, la respuesta no llegó. La incertidumbre ahora había tomado las riendas, y antes de que pudiera reaccionar, todo lo que había creído se tambaleaba sobre un hilo delgado, listo para quebrarse. En ese instante, uno de los encapuchados dio un paso adelante y con un movimiento rápido arrojó un objeto en el suelo. Fue una grabación y al reproducirse, una voz familiar resonó en la habitación. «Clara, si estás escuchando esto, es porque hay verdades que deben salir a la luz. Lo que se oculta detrás de esta familia es un terror que no imaginas». El rostro de Clara se volvió pálido, una mezcla de incredulidad y horror recorrió su ser. La grabación continuó y las revelaciones se sucedieron como un torrente. Mariana no es quien dice ser. Su vida es una construcción de mentiras que amenazan con destruirnos a todos. Deja que la verdad te guíe antes de que sea demasiado tarde. Los ojos de todos se volvieron hacia Mariana, quien ahora temblaba. «Es una trampa». «No le crean», gritó, pero el eco de la voz seguía resonando. La habitación estalló en caos. Clara sintió que su mundo se desmoronaba y una pregunta presionaba en su mente. Asterisco, asterisco, ¿en quién podía confiar realmente? Asterisco, asterisco, la noche prometía respuestas aterradoras y Clara sabía que debía prepararse para una batalla mucho más grande de lo que jamás imaginó. Asterisco, asterisco, ¿podría Clara desentrañar esta maraña de secretos antes de que todo se desmoronara? La verdad estaba al borde de su descubrimiento y el destino de su familia pendía de un hilo. Asterisco, asterisco, almohadilla, 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 capítulo continuación. Pelea encrucijada oscura, la tensión en el aire era palpable. Clara sintió cómo el miedo la envolvía mientras la figura oscura se acercaba, amenazando con desmoronar su mundo. Rodrigo y Mariana estaban en un estado de pánico, inquietos, tratando de entender lo que realmente estaba ocurriendo. «¿Quién demonios es este tipo?», preguntó Rodrigo, manteniendo a Sofía cerca, con su pequeña mano entrelazada con la suya. «Es Samuel», respondió Mariana con los ojos desorbitados. «No puede ser, ¿por qué ha vuelto?». El desconocido, que Clara todavía intentaba procesar, hizo un gesto para calmar a todos. «Por favor, escúchenme. Estoy aquí para advertirles», dijo, su voz resonando con una autoridad desconcertante en medio del caos. «¿Advertirnos de qué?», insistió Clara, sintiendo que su corazón latía frenético. El pánico en la habitación era tan palpable que casi podía tocarlo. «No tienes nada que hacer aquí, Samuel. Te creímos muerto», replicó Mariana, retrocediendo lentamente, su rostro empalidecido. Samuel pareció más decidido. «La herencia que han estado discutiendo no es solo dinero. Hay mucho más en juego. Esto involucra secretos familiares que han estado ocultos durante años, incluso para ti, Mariana», continuó, y su voz se tornó más firme al mirar a Clara. «Tu madre, Clara, ocultó algo que cambiará todo lo que creías saber». El aire se volvió espeso y nadie hablaba, pero la incredulidad flotaba en la habitación. Clara sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué secreto? Dímelo ya», exigió, su voz elevada por la rabia y la confusión. «Tu madre no solo era la matriarca que todos conocen. Había razones para protegerte de la verdad. Una historia de traición dentro de la familia, un legado. Un legado que nunca esperaste», dijo Samuel, y sus palabras golpearon a Clara como un puñetazo. «Suéltalo». «De una vez», gritó Rodrigo mientras Sofía se aferraba a él asustada. «¿Qué estás insinuando? Es más que un testamento, Rodrigo, es una lucha de poder.
La fortuna que ha mantenido Mariana no es lo que parece, está construida sobre mentiras, y si no creen en mí, la oscuridad pronto tomará lo que les queda, advirtió Samuel, su voz intensa. Mariana, visiblemente afectada, empezó a titubear. Esto es absurdo. ¿Cómo puedes saber eso? Eres un extraño. Solo has regresado para causar confusión, replicó, su rostro enrojecido. Confusión, no, Mariana. Una advertencia, retó Samuel, y el silencio se hizo escalofriante. Aquí hay secretos que tu madre selló y mi aparición no es casualidad. Debes entender que la vida que llevamos está construida sobre cimientos podridos. Mientras hablaba, Clara sintió que una sombra se alzaba detrás del grupo, un gris oscuro que parecía crecer en el umbral de su hogar. Todo esto está relacionado con la herencia que ha mantenido Mariana. Oculta, no es solo una cuestión de dinero, sino de poder y control, agregó Samuel. Clara, sintiendo la tormenta de emociones dentro de ella, finalmente se atrevió a preguntar. ¿Cómo es posible que tú sepas tanto? ¿Por qué deberíamos creerte? Porque hay algo más, dijo Samuel elevando la voz. Tu madre dejó un diario que nunca pensaste que existía. En él reveló todo lo que estaba oculto, alianzas, traiciones y mi conexión con la familia Salazar. La verdad sobre la herencia está más cerca de lo que crees. ¿Qué quieres decir con conexión? Explícate, exigió Clara, furiosa y temerosa al mismo tiempo. Porque soy tu medio hermano, Clara, lanzó Samuel, y el impacto fue como un rayo partiendo el aire. Las palabras resonaron en la noche, silenciosas pero letales. No puede ser, murmuró Clara, sintiendo que la respiración se le cortaba. La idea de un hermano crujía en su mente, revirtiendo años de dolor y secretos que nunca habían salido a la luz. El pánico comenzó a teñir su rostro mientras miraba a Mariana, cuyos ojos ahora reflejaban miedo y sorpresa. Si esto es cierto, ¿qué significaría para nosotros? Se atrevió a preguntar Rodrigo, luchando por encontrar sentido en la confusión. Significa que hay una lucha mucho más grande aquí de la que se han dado cuenta. Y no solo está involucrada la fortuna, lo que está en juego es su vida y la de esos pequeños, dijo Samuel, apuntando hacia los niños que observaban horrorizados. De repente, las luces en el jardín estallaron, iluminando todo con un brillo casi sobrenatural. Clara sintió que una sombra se alzaba detrás del grupo, un gris oscuro que parecía crecer en el umbral de su hogar. Todo se desvanecía en un eco profundo. ¿Qué está pasando?, gritó Sofía, mientras la angustia dominaba el rostro de Rodrigo y Mariana. Los secretos que han guardado están saliendo a la luz. No hay vuelta atrás ahora, exclamó Samuel, justo cuando un estruendo resonó en la casa. La puerta principal voló hacia atrás y un grupo de hombres encapuchados irrumpió, llenando el ambiente de incertidumbre. Nadie se irá de aquí hasta que se resuelva esto, dijo uno de ellos, su voz profunda como el abismo. Clara sintió un frío recorrer toda su espalda. Las cartas estaban sobre la mesa. Habría una forma de salir de esta tormenta sin que todo se desmoronara. ¿Qué están buscando?, preguntó Clara, pero su voz apenas era un susurro en medio del horror. Sin embargo, la respuesta no llegó. En ese instante, uno de los encapuchados dio un paso adelante y con un movimiento rápido lanzó un objeto al suelo. Fue una grabación y al reproducirse, una voz familiar resonó en la habitación. Clara, si estás escuchando esto, es porque hay verdades que deben salir a la luz. Lo que se oculta detrás de esta familia es un terror que no imaginas. El rostro de Clara se volvió pálido, una mezcla de incredulidad y horror recorrió su ser. Las revelaciones se sucedieron como un torrente. Mariana no es quien dice ser. Su vida es una construcción de mentiras que amenazan con destruirnos a todos. Deja que la verdad te guíe antes de que sea demasiado tarde. Los ojos de todos se volvieron hacia Mariana, quien ahora temblaba. «Es una trampa, no le crean», gritó, pero el eco de la voz seguía resonando. La habitación estalló en caos. «Clara, no puedes dejar que te engañen. Es todo parte de un plan», dijo Mariana, pero la incredulidad de Clara comenzó a transformar su desesperación en determinación. «Basta», gritó Clara enfrentando a su hermana. «No puedo quedarme de brazos cruzados. Si esto es verdad, tengo que descubrir qué hay detrás de todo esto». Justo cuando parecía que la situación se desbordaba, un destello de luz iluminó la habitación. Clara sintió que una ola de frío la envolvía. Era el clamor de la verdad esperando ser desenterrado. Se dio cuenta que había llegado el momento de elegir bandos. Asterisco asterisco podría descubrir la verdad oculta antes de que los fantasmas del pasado la atraparan. Las luces parpadeaban, la grabación seguía sonando, y el verdadero horror apenas comenzaba a descubrirse en la penumbra de su hogar. Asterisco asterisco, almohadilla almohadilla almohadilla, capítulo final.
En la encrucijada oscura la tensión en el aire era palpable, y Clara sintió cómo una fría corriente de incertidumbre la envolvía mientras la figura oscura se acercaba. Rodrigo y Mariana estaban en un estado de pánico, miradas nerviosas y voces temblorosas, intentando desentrañar la situación que se desarrollaba ante sus ojos. ¿Quién demonios es este tipo?, preguntó Rodrigo, estrechando fuertemente la mano de Sofía, como si ese gesto pudiera garantizar su seguridad. «Es Samuel», exclamó Mariana, sus ojos abiertos en estado de shock. «No puede ser, ¿por qué ha vuelto?» El desconocido, cuyo rostro perturbador irradiaba una mezcla de determinación y desesperación, levantó las manos en un gesto de calma. «Por favor, escúchenme. Estoy aquí para advertirles», dijo, su voz resonando con una autoridad desconcertante que cortó la respiración de todos en la habitación. «¿Advertirnos de qué?», insistió Clara, sus vellos erizados. Podía sentir la angustia flotando en el aire, densa y palpitable. «No tienes nada que hacer aquí, Samuel». «Te creímos muerto», replicó Mariana, retrocediendo lentamente, su rostro empalidecido. Samuel, firme en su convicción, definió su postura. «La herencia que han estado discutiendo no es solo dinero, hay mucho más en juego. Esto involucra secretos familiares que han estado ocultos durante años, incluso para ti, Mariana», continuó, su voz más resonante mientras dirigía su mirada fija de desafío hacia Clara. «Tu madre, Clara, ocultó algo que cambiará todo lo que creías saber». El aire se volvió espeso, la incredulidad retumbó en el silencio. Clara sintió su mundo desmoronarse en cuestión de segundos. «¿Qué secreto? Dímelo ya», exigió desesperada mientras su corazón latía a toda prisa. «Tu madre no solo era la matriarca que todos conocen. Las razones que tuvo para protegerte de la verdad son más oscuras de lo que imaginas. Hay una historia de traición en esta familia, un legado. Un legado que nunca hubieras esperado», dejó caer Samuel, sus palabras golpeando a Clara como un puñetazo en el estómago. «Suéltalo de una vez», gritó Rodrigo furioso, mientras Sofía se aferraba a su pierna aterrorizada. «¿Qué estás insinuando? Es más que un testamento, Rodrigo, es una lucha de poder. La fortuna que Mariana ha estado conservando no es lo que parece. Está construida sobre mentiras, y si no creen en mí, la oscuridad pronto tomará lo que les queda», advirtió Samuel, su voz llena de convicción. Mariana, en evidente shock, titubeó. «Esto es absurdo. ¿Cómo puedes saber eso? Eres un extraño. Solo has regresado para causar confusión», replicó su rostro ahora tomado por la ira y el miedo. «Confusión, no, Mariana. Una advertencia», retó Samuel, y el ambiente se volvió escalofriante. «Tu madre tenía un diario que selló. Un diario que contiene la verdad. En él reveló secretos, traiciones y mi propia conexión con la familia Salazar. La verdad de la herencia está más cerca de lo que imaginas». «¿Qué quieres decir con conexión? Explícitamente», gritó Clara furiosa. «Porque soy tu medio hermano, Clara», lanzó Samuel, y el impacto de esas palabras fue como un rayo que partiese el aire. El silencio se instaló en la habitación mientras la revelación resonaba de manera amenazadora. «No puede ser», musitó Clara, sintiendo su corazón encogerse. La idea de un hermano, un vínculo perdido en el tiempo, tambaleaba su mundo. Miró a Mariana. En su rostro ahora había un matiz de pánico, una grieta en la fachada que claramente había sostenido durante años. «Si esto es cierto, ¿qué significa para nosotros?», se atrevió a preguntar Rodrigo, sus palabras atrapadas entre la incredulidad y el temor. «Significa que las cosas son mucho más complicadas de lo que creen, y no solo afecta la fortuna. Lo que está en juego es su vida y la de esos pequeños», aclaró Samuel, señalando a los niños que observaban horrorizados. Repentinamente, las luces del jardín estallaron, llenando la habitación de un brillo sobrenatural. Clara sintió que una sombra se alzaba detrás del grupo, una presencia oscura que acechaba. «Esto no puede estar pasando», gritó Sofía asustada, mientras la angustia crecía entre todos. «Los secretos que han estado guardando están saliendo a la luz. No hay vuelta atrás ahora», exclamó Samuel, al sentir la inminente confrontación, justo cuando un estruendo resonó desde el exterior. La puerta principal voló hacia atrás, dejando el paso libre a un grupo de hombres encapuchados que irrumpieron, inyectando un nuevo miedo en el ambiente. «Nadie se irá de aquí hasta que se resuelva esto», dijo uno de ellos con una voz profunda, resonante y temible. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué están buscando?», preguntó Clara, aunque su voz temblaba entre la desconfianza y el horror, pero la respuesta no llegó. En ese instante, uno de los encapuchados dio un paso adelante y lanzó al suelo una grabación. Al ser reproducida, una voz familiar resonó en la habitación. «Clara, si estás escuchando esto, es porque hay verdades que deben salir a la luz. Lo que se oculta detrás de esta familia es un terror que no imaginas».
El rostro de Clara se volvió pálido, una mezcla de incredulidad y horror se apoderó de ella. La grabación continuó, revelando secretos familiares inconfesables, una marejada incontrolable de traiciones y mentiras, donde la palabra asesinato flotó ocultamente. Mariana, no eres quien dices ser. Tu vida es una construcción de engaños que amenazan con arruinarlo todo. Deja que la verdad te guíe o serás la última que pague el precio. El comentario pesado se deslizó como un trueno entre ellos. Todos, incluidos los hombres encapuchados, focalizaron su mirada en Mariana, quien palidecía. «Es una trampa, no le crean», gritó su voz notablemente temblorosa, reflejando el miedo que ahora invadía la habitación. La tensión estalló en caos y confusión. «Clara, no puedes dejar que te engañen. Es parte de un plan», suplicó Mariana, pero Clara, impulsada por la incredulidad, comenzó a rebelarse contra el control de su hermana. «Basta», gritó Clara, plantándose firme. «No puedo quedarme aquí sin hacer nada. Si esto es verdad, tengo que descubrir la verdad detrás de toda esta trampa». Los hombres encapuchados intercambiaron miradas, como si cada uno de ellos anticipara el desenlace de la tormenta que se avecinaba. La pregunta, ahora más que nunca, se transformó en un eco entre paredes y corazones. ¿Podría Clara desentrañar la verdad detrás de estos secretos ocultos antes de que todo colapsara sobre ella? Y antes de que pudiera profesar más, se escuchó otro ruido. La puerta lateral se abrió y otra figura apareció en el umbral. Un rostro conocido y al mismo tiempo inquietante. Era Arturo, su hermano, de pie allí. Su mirada firmemente enfocada traía consigo una revelación aún más temida. «Lo siento, Clara, pero ha llegado el momento de revelar más verdades. La vida que conoces hasta ahora jamás volverá a ser la misma», dijo con voz suave pero firme. La sala se oscureció y Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La noche prometía respuestas explosivas y sabía que debía prepararse para una batalla mucho más grande de lo que jamás imaginó. La verdad estaba a punto de estallar y el destino de su familia pendía de un hilo, listo para ser desenmascarado en el torbellino de secretos, traiciones y justicia poética. ¿Quién sobreviviría ante los vientos de la revelación?